Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Confidence to Be Me Magazine. Yo soy Odemaris Ruiz y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes hablando de temas que nos ayudan a ser una mejor versión, a cuidar nuestra salud y a sentirnos bien. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, muy interesante, los disruptores endocrinos. ¿Qué son? ¿Han escuchado de esto? ¿Cómo afectan a nuestra salud? Bueno, quizá no lo sepan, quizás son algo invisible para nosotros, pero que están ahí diariamente afectando nuestro sistema hormonal. Pero, ¿cómo podemos protegernos de ellos? Bueno, pues hoy vamos a aprender de todo esto y vamos a tener una plática muy interesante que nos va a enseñar a cuidarnos de estas sustancias que están en nuestro día a día. Y para eso es un honor para mí presentarles a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Guagnelli. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en pediatría en el Centro Médico de la Raza. Además, hizo un máster en endocrinología pediátrica por la Universidad de Barcelona y bueno, tiene altos grados, altos estudios, es toda una eminencia y vamos a estar platicando con él. Doctor Miguel Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Confidence to Be Magazine. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Ode. ¿Nos puedes platicar un poquito más de ti? Ok, soy endocrinólogo pediatra, investigador, tengo una maestría y estoy por terminar un doctorado. Y me gusta mucho el tema hablar de hormonas, porque como tú mencionabas, son cosas pequeñas y que normalmente no les damos tanta importancia hasta que salta algún problema, hasta que, por ejemplo, algo que nos pasa mucho es eh, chicas que van al dermatólogo, se hacen un facial y un peeling. Y resulta que el problema era hormonal. Si no lo tratas desde dentro, en muchas ocasiones eh, no tienes la respuesta que quieres, ¿no? Claro. Las hormonas no es lo primero que pensamos cuando pensamos un tema de salud. Y sin embargo son muy importantes en el día a día para muchas cuestiones. Muy importantes, a veces, o sea, bueno, no a veces, yo creo que hasta para nuestro estado de ánimo, Para muchas ¿no? cosas. Que sí para el enamoramiento, es que sí, están presentes en todo momento y muchas veces, como dices, pues no nos percatamos de ellas, ¿no? O de cómo nos pueden estar afectando. Fíjate que hace poquito estaba en el salón haciéndome las uñas y me estaba quejando de que se me estaba despegando una uña, o sea, que me la habían puesto y se me había despegado. Y me dijeron las chicas que podía ser algo hormonal. Creo que en mi caso no fue así, pero me platicaron que en el caso de una chica iba y se le despegaban y se le despegaban las uñas, ¿no? El gelish, para que sepan exactamente de lo que estamos hablando. Y resultó que ella tenía un problema hormonal. Una cosa tan simple y que a veces no nos damos cuenta. Algo ¿no? como la caída de pelo, como el acné, Claro. como el cansancio. No todos necesariamente son hormonas, Ujú. pero si son temas que empiezan a ser como muy recurrentes, sí hay que pensar en que puede ser algo hormonal. Bueno, empezamos con conceptos básicos. ¿Qué Ujú. es nuestro sistema endocrino? Es un sistema de mensajería Ok. en nuestras células, básicamente. Hay dos maneras en que nuestras células se comunican. Uno, el sistema nervioso se comunica tiene una especie de control sobre el cuerpo. No solamente sobre los músculos, sino, por ejemplo, sobre nuestros intestinos, el tracto digestivo, etc. Y diferentes órganos mandan una señal de regreso. El sistema endocrino es lo mismo, pero a través de la sangre. Un órgano produce una hormona, que es una pequeña molécula que circula por la sangre, lleva un mensaje a un lugar y normalmente ese otro lugar manda una señal de regreso. Se llama un ciclo de retroalimentación. Entonces, Ok. mando un mensaje y me lo regresa. No es como las dos palomitas azules de WhatsApp. No, ya lo recibí, entonces ya tenemos este ciclo de retroalimentación. El sistema endocrino controla desde la manera en que crecemos durante la infancia hasta la forma en la que nos reproducimos y todo lo alrededor. Ok. Nuestro estrés, cómo utilizamos la energía, el peso, muchísimas cosas. Es muy interesante y es muy complejo y para mucha gente, incluso en el área médica, dicen, ay no, los temas de hormonas son muy complicados, yo no le entro. Sí, sí debe ser complicado y obviamente va cambiando todo este sistema hormonal que tenemos a lo largo de, pues, del paso de nuestra vida, Por ¿no? De la supuesto. edad. Ujú, Supongo que es muy diferente, bueno, tú que específicamente tratas también a los niños, ujú. cómo están sus hormonas, que cuando ya eres adolescente o cuando ya estás en la edad, no sé, en la tercera edad. Ajá, o la edad reproductiva, sí, todas son Sí, diferentes. claro.
Y bueno, entonces se podría decir que es el responsable del funcionamiento de nuestro organismo. Totalmente. Okey. Ujú, Y hay, bueno, vamos a hablar de los disruptores ujú. endocrinos. ¿Qué serían estas sustancias o situaciones que nos generan como alguna alteración en Son nuestro sistema? sustancias. Este sistema de mensajería Okey. tiene un principio de funcionamiento muy interesante. Es como si fuera una llave y una cerradura. Entonces, este mensaje que va por la sangre son llavecitas, Ujú. mucho más complicadas. Tiene una estructura tridimensional muy particular. Es decir, no es como la llavecita que metes en el coche o en la casa, ¿no? Son más complicadas, pero al final tiene que llegar a un sitio, unirse a la cerradura, activarla y entonces la célula hace algo. Eso es así es como funciona. Y hay diferentes hormonas y hay diferentes, por ejemplo, ¿qué son las hormonas que más impacto tienen en nuestro cuerpo? Justo te iba a Ujú. preguntar, creo que me leíste en la mente. Sí te iba a decir, o sea, porque hemos escuchado de Ujú. algunas hormonas que quizá para nosotros son las más comunes, Sí, ¿no? para mucha gente le dicen hormonas y lo primero que piensan, por ejemplo, son anticonceptivos o estrógenos, ¿no? Ah, Para mucha gente es lo claro. primero que piensa, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. ay, es que le quieren dar hormonas a mi hija, ¿no? Por ejemplo, es un Ujú. tema muy común de consulta. O, por ejemplo, mucha gente escucha quienes tienen hijos, la hormona de crecimiento. ¿Se la ponemos o no se la ponemos para que crezca? Son diferentes sistemas. Una de las más importantes es la tiroides. La Ujú. tiroides, las hormonas tiroides son fundamentales para todas las funciones del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen estas cerraduras, estos receptores para hormonas tiroideas. Tu pelo, tu tracto digestivo, tu sistema reproductivo, tu piel. Esto que decías de las uñas, eso es lo que sospechan y muchas. Yo tengo mamás de pacientes que dedican a poner uñas y ellas todas lo saben y las mandan a checarse porque saben que cuando tienen problemas de tiroides, no es evidentemente el único caso, pero es relativamente común que cuando se les despega el gelish o se les despegan las uñas, saben que tienen un tema de tiroides y me han Guau. llegado muchas referidas por pues las que les ponen las uñas, básicamente. Guau. Ujú, Sí, a mí me sorprendió cuando me ujú. dijeron estas las chicas. O sea, digo, repito, en mi caso, afortunadamente Sí, creo que no, ya no no, pasó, no es pero sí me quedé, ay, no, pues voy a poner atención sí, en no es la esto, ¿no? única. Y un problema muy común, si tú pones tus síntomas en Google, te va a decir que tienes algún problema de tiroides, ¿no? Pero porque la lista es muy extensa y muchas cosas se parecen. Ujú. Temas de tiroides también se parecen a cansancio, también se parecen a depresión, también se parecen a burnout, por ejemplo. ¿Así? Entonces, no siempre todo es la tiroides, O ¿no? lo de la subida y bajada de peso, ¿no? Que, por ejemplo, eso no es tan cierto. Ah, ¿no? No, Y todos pensamos eso eso. es lo que todo el mundo mandan unos memes siempre, ¿no? Que dicen: "Es que subo de peso porque tengo problemas de la tiroides", y dice la tiroides, los tacoides y los pasteloides, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso está No, buenísimo. en cambio, es más común, por ejemplo, los temas de peso que haya resistencia a la insulina, o en Okey, chicas, ovario poliquístico, que eso, bueno, es otro asunto. Ahorita que entremos en los okey, ajá. disruptores, hablamos un Ya me poquito de dejó eso. con la cara de what. Sí. Entonces, regresando a este tema, por ejemplo, otro tipo de hormonas que son muy importantes, sobre todo en la salud femenina, son los estrógenos, ¿no? Los estrógenos son los que hacen que las niñas tengan los cambios de la pubertad. Le llamamos caracteres sexuales secundarios, que son que crezcan los pechos, que se ensanchen las caderas, que aumente el porcentaje de grasa, son cosas que a todas las niñas les pasan cuando están en la pubertad. Y después, evidentemente, tener un periodo normal y después tener capacidad reproductiva. Por eso Ujú. son muy importantes los estrógenos. Y el cortisol ahorita está muy de moda. Todas las redes Con te el ponen, estrés. que también es algo que no necesariamente es todo el cortisol y toda intoxicación de cortisol y todas esas cosas que dicen en las Okey. redes, ¿sale? Pero sí afecta muchísimo, ¿no? No tanto como cree la gente. ¿En Ujú. serio? Hay otra, o sea, bueno, es más complicado que eso, pero Sí. nos daría para hablar toda una hora. Sí. En este sistema de mensaje, que es como una llave y una cerradura, Ujú. hay sustancias que pueden simular la llave. Un disruptor endocrino es una Okey. sustancia que se parece a una hormona. Lo que te decía, es Ajá. finalmente es una estructura tridimensional. Ujú. Y algo muy interesante. Mucha gente conoce, por ejemplo, te dicen esteroides. Ujú. Piensas esteroides, la gente, lo que se pone la No, gente que va para al estar gimnasio, fuerte, ¿no? ¿no? Ajá. Que son básicamente derivados de testosterona. Bueno, más que para estar fuerte, para crecer Ajá, como para que hacer ajá, músculo. ajá, exacto. Son derivados de testosterona. Es lo que coloquialmente conocemos como esteroides anabólicos. Los estrógenos de los que hablábamos, la progesterona, el cortisol, son también hormonas, se le llaman esteroideas, porque todas ellas utilizan como estructura básica el colesterol. El colesterol que siempre decimos, ay, se te sube el colesterol y tengo. El colesterol es fundamental para nuestro funcionamiento. Okey. Y muchísimas hormonas lo utilizan como estructura de
como de base, digamos. Hasta la vitamina D, que funciona como hormona, lo utilizan todo como colesterol. Entonces, si tienes una misma base, como una misma molécula, le pones y le quitas diferentes cosas y se convierte en la misma molécula. La, el parecido que tiene la testosterona del músculo y de la barba y del acné con los estrógenos, con todo lo que hablábamos antes, es una molécula de carbono. Si le quitas una, se convierte en testosterona en estrógenos. Wow. Entonces, como tienes ese parecido estructural, no es difícil que otras sustancias también se parezcan. Entonces, cuando tienes sustancias naturales o artificiales que se parecen a estos, eso tienes un disruptor endocrino. Entonces, ahí es donde entramos en algunas cuestiones en las cuales hay sustancias con las que estamos en contacto todos los días, más de lo que quisiéramos. Y son Muchísimo. y esas son las cosas que cuando yo lo empecé a leer hace como 10 años, sientes que es como que no lo puedes dejar, no lo puedes, quisiera desverlo, quisiera ignorarlo, Sí. pero bueno, es importante también entenderlo. Entonces, cualquier disruptor endocrino es una sustancia con la que tenemos contacto que puede modificar esta señal, este contacto que hay entre hormona y receptor, llave y cerradura, que actúa de forma inadecuada, digamos. Como que engaña a nuestro Exactamente, cuerpo. esa es una gran porque palabra. como dices, hace la llavecita, pero es la llavecita fake. Exacto. Y pues obviamente nuestro cuerpo va a tener un cierto comportamiento que no es el que debería. Exacto. Ok. Entonces, empezamos por los naturales, que son muy comunes y que son los primeros que tenemos que tener como en mente. Ok. Los dos más comunes naturales son los que vienen en los aceites esenciales. Ok. Esos de muchas marcas que mucha gente los ¿En vende. serio? Sí, O sea, esos que huelen rico. sí. Depende de cómo se use. Todo lo que Ujú. tú puedas ver en la vida y muchas cosas depende de la dosis. O sea, Ok. hasta si tomas demasiada agua te puedes intoxicar. Entonces, todo depende en que no abuses de ello. Entonces, los aceites esenciales son extractos herbales, sobre todo de flores o de Ujú. algunos otros vegetales, que están muy concentrados. Hay dos en particular cuyas moléculas se parecen a los estrógenos. Uno es la lavanda. Ahorita platicamos, no te asustes, ahorita platicamos. Y el otro es un que se llama extracto de aceite del árbol del té, Ajá. que es muy común en esto. Muy común. De hecho, hasta nos lo venden para los granitos y. Ajá. Exacto. Entonces, los dos tienen algunas sustancias que se parecen a los estrógenos. Si te pones un poquito de vez en cuando para el barrito o para aromatizar, no pasa nada. El tema es cuando se abusa de ellos. O sea, hay una marca que vende jabón, suavizante, detergente, shampoo, jabón de cara, que tiene aceite de árbol del té. Y eso sí, he tenido pacientes que los niños los bañan, lavan, perfuman con esto. Y si llegan, sobre todo las niñas, empiezan a desarrollar más temprano. ¿Qué? Porque tienen tal cantidad de estas sustancias que engañan al cuerpo y las hacen creer que ya tienen estrógenos. Wow. Entonces, nuevamente, todo depende de la cantidad. O sea, un poquito que pongas para aromatizar, un poquito que te pongas en la piel, no pasa nada. Y son sobre todo los naturales. Muchísimas de las cosas que utilizamos de día a día, la verdad es que son sintéticos. Para el que se utiliza para trapear la casa, Ajá. ya sabes cuál. Sí. Muchos cremas y jabones para bebés, eso es lavanda sintética. Eso no es igual, nada más es el puro aromatizante. O sea, eso es como no funcionaría. No. Ok. Entre comillas son mejores para eso, pero nosotros como que siempre estamos buscando lo natural. Que es justamente ese tema de, sí, o sea, sí es natural, pero por ser natural también está más concentrada. Más poderoso. Exacto. Y sobre todo, que algo que nos ha tocado ver, es que en algunos casos lo llegan a ingerir. Ni siquiera el fabricante de todas las marcas que hay de aceites esenciales te dice que debes de ingerirlo. Siempre te dice uso externo. Sí, es cierto. Creo que solo hay una marca que... no vamos a decir la marca. No vamos a decir marcas. Pero hay una marca que dice, son ingeribles. Que no sé si eso sea bueno o no. Ahorita ya estoy pensando que no. Pero la mayoría te dicen no. Solo es por fuera. Ajá. O sea, solo es piel y todo esto. Exacto. Entonces, porque lo que tú puedes absorber a través de la piel es cierta cantidad y depende de ciertos factores. Si tu piel está íntegra, si tienes piel seca o no, si lo tapas con algo o no, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando lo ingieres, pues es muy probable que lo absorbas al 100%. Entonces, ese es el tema. Aceites esenciales es uno de los naturales, ¿vale? Y tenemos otro más. Ok. Isoflavonas de soya. Son un compuesto que trae la soya. Sí, también había escuchado la soya. Que también se parecen a los estrógenos. Tienen
tiene cierta utilidad. Ujú, Funcionan diferente a ujú, las de los aceites esenciales. Muchas mujeres que tienen síntomas de climaterio, perimenopausia o como ujú. le quieran llamar, se toman y les disminuye mucho los síntomas. Por ejemplo, los bochornos y el cansancio y la neblina mental que no se pueden concentrar, en muchas ocasiones sin tener que recurrir a hormonas, no porque sean malas, sino cada quien es diferente, cada mujer tiene diferentes necesidades. Ayuda mucho a mitigar los síntomas del climaterio. Okey. Ujú. Pero es importante saber que la soya lo contiene. Un vaso de bebida de soya, que no es leche de soya, se llama bebida de soya, tiene muy poquito. Tiene que ser en formas muy concentradas. Por ejemplo, para ponerte un número, lo que trae una tableta de las que utilizan las mujeres que están en perimenopausia son como 150 miligramos. Para que tuvieras eso en un vaso de soya, eso lo contiene 2 brix, o sea, 2 litros. Ah, okey. O sea, no, ingerir la bebida no pasa nada. Tiene que ser formas más concentradas. Tiene utilidad, pero de repente, por ejemplo, si viene más concentrado en cosas como el tofu. Ah, sí. Ajá. O si te la pasas, bueno, pues ya me tomé el vaso, ya Y el y tofu, ahora el tofu, y ajá, ahora y los aparte el germen de soya. ajá, La salsa de soya no, la salsa de soya está ¿no? hecha diferente, ¿no? Los, ¿cómo se llaman? Los Los frijolitos, o como los edamames edamames, también, exacto. también tienen poquito, pero Ajá. efectivamente, si vas sumando, por ejemplo, tiene un efecto positivo. Ujú. Hay muy buena evidencia, como quien más consume soya son países asiáticos. Asiáticos. Se ha visto que las niñas que consumen cierta cantidad les ayuda incluso a tener un poquito más tarde su pubertad y su menstruación. Okey. Ajá. Entonces no es necesariamente malo, No. porque No, de hecho, pues tiene un uso, o sea, mm, bueno, ¿no? Por exacto, ejemplo, para las mujeres que ya están entrando en la menopausia y todo, pero como que depende de cómo lo uses, en qué etapa de la vida lo uses. exactamente. Entonces, pero también pues, lo que quería mencionar es que no necesariamente todos los disruptores son malos por sí mismos. Ujú, Hay quienes, estos otros que son de origen natural pueden ayudarnos un poquito más. ujú. Y entonces vamos a los artificiales. Que esos están más ocultos, Mm, Bueno, sí, no, están en todos lados, ese es el problema. pero no sabemos. Ujú, ese es el tema. Hay muchas sustancias de origen químico que funcionan como disruptores. Y te digo, son esas cosas que cuando lo empieza a mencionar ya no lo puedes desearías nunca haberlo sabido, pero es importante saberlo. Eh, Principalmente son sustancias que proceden del plástico. Ujú. Una botella de policarbonato, por ejemplo. El policarbonato es las botellas que utilizamos para el agua que son más duras, Okey. que son rellenables, Ujú. ¿no? Muchos, Okey. muchos de los termos que Ujú. se utilizan, hay unos que tienen el recubrimiento por dentro de aluminio Ajá. o de acero inoxidable, pero otros son de plástico. El unicel, Ujú, ese es poliuretano, es ujú, otro tipo de químico. Las botellas desechables, eso es PET, es ujú, ujú. tereftalato de polietileno. Todas estas nos han hecho la vida increíblemente más fácil porque justamente no se rompen, aguantan muchas cosas, etcétera. Originalmente eran líquidos y entonces se vierten en un molde y al vertirse en un molde pasan 2 cosas, se enfría, pero también se polimeriza. Quiere decir que cuando hablamos de plásticos tenemos sustancias que eran muchos diferentes pedacitos, que en el momento que se enfrían, no solamente es que se vuelvan sólidos, como por ejemplo cuando el cemento se endurece, sino que también entre ellas hay enlaces químicos y se unen, se vuelve como si fuera una fibra. Pero para que eso suceda, tiene un montón de componentes que hacen que esa polimerización se lleve a cabo, que esta reacción química tenga lugar. Mientras esté ahí solito, no pasa nada. Pero cuando le viertes, sobre todo esta parte es bien importante, líquidos calientes al plástico, es muy común que el calor haga que se liberen y se vayan a tal líquido. Mm. Y eso pasa con todos estos. Entonces, por ejemplo, ahí viene una primera recomendación. No vertir líquidos calientes, no calentar cosas en el microondas y preferir siempre vasos de papel. Por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, no voy a decir los nombres, pero ya te dan vasos de papel que están cubiertos de parafina, que Okey. son diferentes de los de unicel. El unicel es el que te dan en el Sí, 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 puestito sí. que compras Sí, en sí. el café en la esquina. ¿En la parafina entonces no? La parafina no, Ah, esa no se okey. absorbe ni se disuelve. Y es hasta cierto punto también más eco-friendly.
Ok. Por eso se hizo muy popular, por ejemplo, las sopas instantáneas que vienen en estos envases de unicel, que era malo porque aparte les ponías agua caliente para prepararlas y decían que era muy malo. Es correcto. Hacerte Ok. un té en una botella de policarbonato tampoco es una buena idea. Ok. Bueno, no, perdóname, no te quise interrumpir No te con la preocupes. recomendación Ajá. que nos Entonces, la ibas a decir. recomendación Ajá, es tratar de no usar vasos de unicel, ajá. mejor de Ujú. parafina, o sea, de papel con parafina, y no calentar cosas en recipientes de plástico. Ok. Eso incluye los toppers en la oficina. Uf, wow. Pero, y las botellas, por ejemplo, para traer nuestra agua del día a día Si vas a tomar ujú, café, mejor en un termo que tenga recubrimiento de metal. de metal. Ujú. Ok. Si es para el agua, no pasa nada. Nada más no la dejas en el coche para que se caliente. Ok, pero se supone que hay unas botellas que ya traen, o sea, que te tienes que fijar. No me acuerdo bien cuál es la leyenda. BPA. BPA. Ujú. ¿Esas ya están safe? No, es menos, Ay, pero eso es no lo es que tan cero. tenía miedo que me Sí. dijeras. Yo pensaba que sí. Todo este asunto surgió. BPA Ujú, significa bisfenol A, que es el ujú, principal plastificante de las botellas de policarbonato. ujú. El bisfenol A, si tú ves una molécula de bisfenol A, lo que sea en un papelito Ujú. dibujada, y los estrógenos se parecen un montón. Ese es el problema. Cuando se lo digo esto, la gente se súper asusta. Hasta los tickets tienen bisfenol A. ¿Qué? Sí. Los tickets, si tú vas a la panadería o lugares más viejitos, que todavía usaban tinta. Ujú. Todos los tickets de súper hoy en día se imprimen con temperatura Que se van borrando y se después. van borrando. Ajá. Esta característica que tienen los tickets para que se puedan imprimir con temperatura significa que tienen una capa muy delgada de plástico que es la que se pone Mm, negra cuando se calienta. Por eso si la haces con la uña, se pinta. ujú. Eso, cuando lo dejas suficiente tiempo, esa es una película tan delgada que se empieza a hacer como un polvito y se Ujú. suelta. Y eso se te queda en las manos. Ujú. Algunos tickets de algunas tiendas ya dicen libre de bisfenol A. ¿En serio? Ujú. Entonces, todo esto, lo del bisfenol A salió porque empezaron a detectarlo en los biberones. De hecho, lo primero que hubo libre de bisfenol A eran los biberones, porque pues la leche calientita y todo esto. Para los bebés. Ujú. Entonces ahí fue como salió la alarma. De esto estoy hablando hace tal vez 20 años. Mucho del policarbonato se ha tratado de hacer sin bisfenol A, pero tienes que ponerle un plastificante. Entonces, aunque ya no sea bisfenol A, lo que lo sustituye es menos parecido a los estrógenos, pero sigues teniendo. Ujú. Si lo puedes evitar, es mejor. Entonces, ¿sería mejor traer nuestra botellita de cristal? Si fuera de vidrio, sería lo ideal. De vidrio. O de las que tienen En, metal. en muchas, o lo que tiene metal, Ujú, exacto. Las Stanley, por ejemplo, ujú, son de metal. ujú. Eso es una buena idea. Ok. Muchos, hay una tendencia de que ya también te empiezan a vender más toppers, o bueno, Ah, sí, recipientes hablando de los que son toppers. de vidrio. Sí, 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 Eso es también. mejor. Ok. O pasar lo que traes en el topper, lo pasas a Plato. un plato de cerámica o de vidrio, lo que quieras, y ya lo calientas ahí. A ver, duda con el microondas. Bueno, no sé si eso tenga que ver con las hormonas o nada más con la radiación que Ujú. emite. O sea, se decía que era malo calentar tu comida. No, no importa si No, la calientas en el microondas. no, Yo, por ejemplo, ya sí sigo calentando a veces en el microondas, pero lo que no meto es el agua. ok. O sea, antes calentaba el agua para hacerme un té y ahora pues mejor lo hago como en una, Ujú. una En pocita una de... pocita o en Ajá, una hervidora, ¿no? De sí, estas que también hay. pero eso no tiene que No, ver. Ok, para nada. Eso no. va, El problema es calentar o sea, no es el calentar el agua, es calentarla en envases de ok, plástico. Ese es ok. Ujú. Y todos estos sustancias se ha detectado cuando son muy complicadas de medir. No es como que te vayas al laboratorio y como te haces una biometría Mm. hemática, mídame el bisfenol en la sangre. Es muy complicado, es muy caro. Yo no sé, por ejemplo, en México, no sé de un lugar donde lo hagan, incluso a nivel de investigación. Los lugares donde lo he hecho, que generalmente son por ejemplo, hay estudios de esto, muchos en Estados Unidos, muchos en Europa, Japón tienen uno, en Corea tienen un centro muy grande, que miden todas estas sustancias. Prácticamente cualquier persona que le midas tiene un poco más, poco menos, pero todos lo traemos en la sangre. Seguro. Y esto y bueno, muchas otras Ok. sustancias. Entonces, es el mundo en el que vivimos. No sé si has escuchado esto de los microplásticos que están saliendo en todos lados. Sí, está muy fuerte ese Ujú. tema. Entonces, hay microplásticos hasta en el Polo Norte, en el Polo Sur, en lugares más remotos. Pues al final es el mundo en el que vivimos. Entonces, tratar de Nos decir, lo comemos. nos lo comemos, lo respiramos, pero bueno, por lo menos tratar de mitigar un poquito estos efectos, pues son estos cambios que te decía. Si necesitas el ticket, si no tienes necesitas el ticket,
tíralo de inmediato. ¿Estos microplásticos de Ujú. dónde vienen? De cualquier sustancia de plástico se empieza a degradar con el tiempo. Ok, Entonces, una de las cosas que diferencia el plástico respecto a otros materiales orgánicos es que al no ser biodegradable, no lo puedes eliminar. eliminar en sus productos más pequeños. Por ejemplo, hasta la madera más dura, con el tiempo suficiente se empieza a volver celulosa. Celulosa es un azúcar y se lo come un hongo, se lo come una bacteria. Los plásticos no. No hay ningún ser vivo. Se creía que había unas bacterias que las comían. Hace poco fue así de estas no sé si malas noticias, pero decían, ¿se acuerdan que pensábamos que las bacterias se comían el plástico? No, lo hacen microplásticos, pero no se lo comen. ¿En serio? Ujú. Se podría decir que fue un gran invento que nos ha ayudado en muchas cosas, pero creo que nos afecta más Sí, en una de realidad. las cosas que se tendrán que resolver en los siguientes años es qué hacemos con los microplásticos. Sí, bueno, podríamos empezar a sustituirlo. Sé que Sí, regresar al vidrio, por ejemplo, ujú, regresar al metal, al aluminio, esa sería una gran idea. Pero ya en el punto en el que estamos en la civilización actual, es muy difícil regresar a no usar plástico. Entonces, por lo menos tratar de minimizarlo. Pero sí, cualquier plástico cuando se va degradando con el tiempo va soltando microplásticos que se los lleva el viento, que están en la tierra, que están en el agua. y también lo encontramos en otros productos, por ejemplo, en cremas Sí, o así. sí. En general, la mayor parte de las, por ejemplo, hay farmacéuticas que se dedican a la cosmetológica, Ujú, que son productos de grado dermatológico. Igual hay empresas de cosméticos que cumplen con ciertos estándares. En general, todos ellos parte de que lo que también los hace un poco más caros es que tienen todos estos procesos cuidando que no tengan tantos de estos compuestos. ok. El problema es que también hay muchos cremas, cosméticos, este, todo lo que se utiliza para la belleza y para el cuidado de la piel, que no vienen de estas marcas y que muchas veces no sabes cuál es el proceso de producción. Y al final sí hay una parte del proceso que viene de la petroquímica, quiere decir que trae aceites, que trae compuestos químicos, y entonces ese maquillaje que te compras a 30 pesos en el tianguis, Sí, claro, que dices, dices: ay, "Ay, qué pinta muy está bonito". barato, no sé qué, pero justamente el tema es ese, no sabes, y es muy difícil rastrear cuál fue el proceso de fabricación. Yo supongo que la mayoría de los cosméticos, por ejemplo, que dices que compramos en el mercadito y que nos salen muy económicos y que claro que hemos usado, por supuesto, es inevitable Sí, que, yo o sé. sea, que Sí, que sí, vengan sí. así, ¿no? Sí, no. Pero incluso algunos de marcas caras y Ah, sí. reconocidas y que puedes estar pagando miles de pesos y Sí, ni te también. enteras. Y, o sea, creo que por eso es bien importante leer un poquito más las etiquetas, Que esa era, porque estás pagando carísimo. A mí una vez me pasó, bueno, a lo mejor esto no tiene precisamente que ver con las hormonas, pero recuerdo que me compré un maquillaje que según yo tenía protector solar y entonces dije, está increíble y era de marca padrísimo. Y cuando llego a mi casa y veo y abro, decía algo así como de peligro, así tenía o sea, como que más oculto un letrerito por una cierta sustancia que tenía este protector solar ujú. y ya cuando me puse a investigar que era uno de los factores en el cáncer de piel, y yo dije, ¿cómo? O sea, estoy comprando según bien caro de marca. Sí, la parte de leer etiquetas es importante. Sí, Sí, porque si tienen esos compuestos que, digamos que ciertas normas de ciertos países los obligan a reportarlas, pues te lo van a, o sea, lo tienen que poner. A lo mejor lo más ajá, chiquito, exacto. pero si no, efectivamente, si no lees la etiqueta, pues no te das cuenta. Sí, pero también en estos temas sí es importante tratar de buscarle un poquito y sí tiene razón. No solamente es que sean caros o que sean de marca, sino también ver que cumplan con ciertas normativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, ¿nos recomendarías más usar productos de estos que son veganos o que son como, no sé, naturales? Ahora está muy de moda encontrar el maquillaje y todo así de que es vegano. De preferencia, sí. Ujú. Mm, A ver, hay muchas cosas y esta es otra parte complicada Como de, mercadológicamente, ajá, ajá, ¿no? dicen, Engañoso. dicen orgánico, ¿no? Ajá. Pollo orgánico, Ah, sí. huevo orgánico, leche orgánica. Para la USDA, que es la del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, orgánico tiene una definición. Para Alemania tiene otra definición. Mm, Para España, aún siendo la Unión Europea, tienen diferentes definiciones. En México tenemos otra definición. uf. Entonces, depende de a qué te refieres con orgánico. Por ejemplo, ciertos vegetales orgánicos significa que no utilizaste pesticidas.
de origen sintético, pero sí se utilizan pesticidas de origen natural. Por ejemplo, se cambian los insecticidas químicos por extractos de naranja y extractos de crisantemo, que tienen pesticidas naturales. Pero en ciertas concentraciones, aún siendo naturales, lo mismo que decíamos de los aceites esenciales, aún siendo naturales, si no se procesan adecuadamente, tienen cierto efecto tóxico. No te van a matar ni te van a causar cáncer, pero sí te pueden causar molestias intestinales o pueden relacionarse con cierto desarrollo de alergias, por ejemplo. Entonces, te digo, depende de lo que se refiera. El pollo también depende de si de la, para ciertas normativas, para que diga orgánico el pollo tiene que ser de crianza libre, o sea que tiene que estar libre, no en jaulas. Para otros no. Simplemente con que no coman alimentos sintéticos ya son orgánicos. Entonces, y lo mismo pasa con muchas otras cuestiones de cómo clasificamos nuestros productos, ¿no? Vegano, libre de crueldad y todo esto. Depende mucho de a qué se refiera. Casi siempre son definiciones que tienen que ver con lo mercadológico, pero no necesariamente así. Lo que te digo, el insecticida orgánico también te puede hacer daño. Claro. Lo que pasa es que no es químico y no están rompiendo ninguna regla. Pero sí, depende mucho de lo que queramos. Entonces, sí, creo que es lo que más vale la pena en este tema, ya que lo sabes y que ya no lo puedes ignorar. Ajá, ¿cuál sería la recomendación o las recomendaciones básicas? Tratar de entender que lo que consumimos va a traer cosas. Entonces, tratar de nada más disminuirlas, ¿no? Si es maquillaje, si es tu skincare, si es lo que comes, si es los aceites esenciales, tratar de entender qué es lo que contienen y tratar de elegir mejor. Porque si no, a ver, es el mundo en el que vivimos, ¿no? No los vamos a poder no evitar. Lo vamos a quitar por completo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay cosas en las que sí vale la pena invertir un poquito más. Es tu salud. Entonces, a lo mejor invertirle un poquito más un maquillaje que a lo mejor no sea. No comprarte, por ejemplo, ¿no? Yo lo he visto. 5 colores de labial. De los que venden en el mercado, ¿no? Ay, ahora sí me pega. Cómprate uno de buena marca. Ah, sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, totalmente, ¿no? Claro. Porque sí, son cosas que están en. ¿Cuáles son los sitios donde más somos vulnerables para que estas sustancias se entren en el cuerpo? Tracto digestivo y mucosas. Eso incluye labios, eso incluye nariz y eso incluye incluso genitales. Ok. Y eso también para los productos de cuidado personal, también estamos muy expuestos, todos. Ajá. Entonces, también, esa es la parte, por ejemplo, lo que te decía, algo tan sencillo como esto. Le preguntaría a la gente que nos está viendo, ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de guardar tickets del súper? Muchos. Es que lo voy a facturar. Sí, claro. Es que para hacer mis cuentas al final. Tan fácil que es, lo sacas, le sacas foto. Claro. Y lo tiras en ese momento. Si, aparte de que se borran, después de cierto tiempo, tantito que le hagas así a un ticket que ya tiene más de un mes, suelta un polvito. Ese polvito es plástico, son microplásticos. Y eso, si lo tienes en la mano y de repente lo tienes en la bolsa y le metes la mano en la bolsa porque vas a sacar los chicles y te metiste ya te revolviste todas las cosas y tiene los tickets y te vas a tomar un chicle y te lo echas a la boca, adivina qué te estás llevando a la boca. Microplásticos. Que al final probablemente esos tickets terminen, no sé, en la basura, terminen no sé qué, terminen en el mar y luego te los no sé. Exacto. Porque ese es el problema, que no se destruyen. Y lo que decíamos, cambiar la forma en la que consumimos alimentos. Sí es mucho mejor y es mucho más ecológico, evidentemente, usar recipientes, llevarlos hasta la oficina, llevártelos pero tratar de que sean de preferencia de vidrio o pasarlo a un plato antes de calentarlo ahí. Incluso los toppers se hacen feos cuando te calientas en microondas porque empiezan a quemarse. En otros temas que no tienen que ver con disruptores y otras cuestiones, nos hemos facilitado tanto la vida de que puedes pedir por aplicaciones y te llega la comida. Uno, es más caro, es poco ecológico, pero terminamos, siempre que comes comida que alguien más hizo por ti, aun si que sea el restaurante más fancy que te puedas imaginar, no sabes lo que tiene. Claro. Y cuando platicas yo hablo con familias, papás, mamás, incluso con adolescentes o con chicos jóvenes que están en la universidad. Ay, es que no me da tiempo. En la planeación está todo. Si el fin de semana te das el tiempo de hacerte un menú para la semana
y te lo cocinas ya te dejas todo listo desde el domingo, ya tienes comida para toda la semana, te va a costar la tercera parte que si te vas a comer diario, aún yéndote a comer a la fondita, Sí, te cuesta menos y tú tienes control sobre lo que estás comiendo. totalmente. Entonces esa también es una parte bien importante para salud, para peso, para buenos hábitos, para saber lo que estás comiendo. Es importantísimo, un poquito más de Ujú. organización y disciplina. Doctor, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que ya estamos presentando alguna alteración en nuestro sistema hormonal? Esa es una gran pregunta. La verdad es que no lo sabemos. ¿Qué cosas sí podemos ver? Está aumentando la frecuencia de alteraciones tiroideas Ujú. en todo el mundo. Los problemas tiroides son mucho más frecuentes en mujeres. Se considera más o menos que es una relación 7-1. Es decir, por cada hombre que tiene un problema de tiroides, hay 7 mujeres. Más o menos ahorita se considera que el riesgo de que una mujer lo tenga aquí en México y en buena parte de América Latina es prácticamente una de cada 100 mujeres, 1 millón de mujeres, las que van a tener un problema de tiroides a lo largo de su vida. No todas lo van a tener por toda la vida, no todas es algo grave ni mucho menos, pero es muy frecuente. Entonces, ¿cuánto de los problemas de tiroides que hay son por estos? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, si hay estudios donde se ha relacionado, es complicado hacer estos estudios porque la única manera de tener la certeza de que los disruptores causan problemas sería tomando un grupo de mujeres, aislarlas del mundo completamente y ver, a la mitad les damos plástico y a la mitad no, cosa que es, por supuesto, no solamente no es práctico, sino que sería lo peor, lo más poco ético que podemos hacer. Pero aquí el punto es que ya sabemos que estos nos afectan Es en correcto. nuestro sistema endocrino. Ujú. Ahora sí que si ya tenemos una alteración en nuestras hormonas, ya no, bueno, siento que ya no importa tanto si es por Exacto. los microplásticos o por alguna Ujú. otra causa, sino que existe. Exacto. La cuestión es disminuir a la medida de lo posible los microplásticos para que sean un menor factor de riesgo, Exacto. ¿no? Microplásticos y en general el contacto con disruptores. Exacto. Checarse, Bueno, es disruptores, perdón. checarse las hormonas es importante. Lo que Ujú. decías del Jellish, sí, no es normal que una mujer, por ejemplo, ¿qué cosas no son Bueno, a lo mejor normales? ya desde ahí está mal, ¿no? O sea, estarnos poniendo, o sea, porque al final todo eso se absorbe en nuestras uñas y pues que nos No tanto, estamos. No, no está tan mal. Ah, Eso sí, ya me salvé. niñas no. En niñas no se recomienda ni que se No, no, tiñen no. el pelo, ni que se pongan. Pero ya, digo, es parte del día a día y no, en general. Se puede. Ajá, exacto. Pero sí, bueno, no podemos saber la relación que hay, pero sí hay cosas que hay que checarnos. Uno es la tiroides, que hay muchas manifestaciones de problemas de tiroides que no es la subida de peso, lo que decíamos. Sí puede ser caída de pelo, sí puede ser uñas frágiles, sí puede ser mucho cansancio, puede ser alteraciones menstruales. Y otra que es muy común, mucho más frecuente de lo que la mayor parte de la gente se imagina, es el síndrome de ovario poliquístico. Como muchos de estos disruptores están relacionados con hormonas, con estrógenos, cada vez vemos más chicas y desde que empiezan con su menarca, es decir, que empiezan a tener sus menstruaciones, que empiezan a tener alteraciones hormonales relacionadas con el ovario. ¿Cómo se ve una chica que tiene ovario poliquístico? Tiene muchas manifestaciones, pero generalmente son chicas que tienen acné, se les cae el pelo a raudales, suben de peso y tienen alteraciones menstruales. Y con mucha frecuencia les empieza a salir vello en partes que antes no salía. Ok. De esto se considera que 1 de cada 8 mujeres lo tiene. Son muchísimas. Muchísimas. Y siempre les digo, si tienes 8 amigas y ninguna de ellas tiene ovario poliquístico, preocúpate porque tú puedes ser la que lo tiene, ¿no? Es bien común. Y muy poca gente lo sabe reconocer y probablemente tiene una relación muy importante con los disruptores, aunque no sabemos. Falta mucho por estudiar, hay muchas cosas que falta saber, pero no, cosas que no son normales, que se te caiga el pelo, que tener cólicos que te parten en dos durante el periodo menstrual, que salga vello o que te haces el depilación láser y sigue saliendo, eso no es normal. Tener acné después de la pubertad no es normal. Tener mucho sangrado o pasar 6 meses sin que tengas tu periodo tampoco es normal. Todo eso hay que checarlo. Entonces, si bien no podemos saber qué está pasando con los disruptores, sí podemos disminuir el contacto, pero sobre todo puede ser que ya tengamos manifestaciones, pues hay que buscar atención. Pero a ver, me quedé con una duda o una confusión. Entonces, hablamos de los disruptores naturales, como por ejemplo de lo de los aceites esenciales. Correcto. Hablamos de los sintéticos que tienen que ver con los microplásticos.
¿son todos o hay más? O sea, me quedé con la duda, por ejemplo, lo del cortisol, Ujú. ¿no? Que es pero esa es una hormona, Es una ya en hormona. sí, Sí. entonces esa no contaría, porque es No. una hormona, la hormona del estrés, pero Ujú. que nos afecta. Exactamente. Mira, la verdad es que se ha enfocado mucho más todo este tema a que la mayor parte de los disruptores se parecen a los estrógenos, a las Ok. hormonas femeninas. De otras no sabemos. Se piensa que el PET, Ujú. los plásticos, puede interferir con la función de la tiroides, pero no está bien establecido todavía. Puede ser que otras también causan estos problemas. Se llaman los químicos eternos, los forever chemicals. Todo aquello que le ponemos para que algo no se pegue. El teflón de Sí. el teflón de los sartenes, las prendas que son a prueba resistentes a agua, todo eso también son un tema, porque esos, aparte, si los microplásticos tal vez se destruyan en 300 años, estos se considera que son eternos. Pero está súper difícil, porque es verdad, o sea, con el teflón normalmente cocinamos. Ujú. Por eso ya han salido también nuevos sartenes que algunos Que ya están. hay toda una tendencia de que Ajá. dejes el sartén antiadherente y Ujú. mejor cocines con Pero entonces la ropa también que es como repelente. la que la ropa que es repelente Ay, no. también, ya sé. Pero pues sí la necesita. Pues sí. O sea, imagínate toda la industria de la gente que hace deportes de invierno o Sí, los puentes en exteriores. Híjole, a mí me encantan esas cosas. Bueno, doctor, y si ya nos expusimos a ellos, que pues es inevitable, ¿cómo podemos eliminarlos o un poquito desintoxicarnos? No tengo idea. Nadie sabe. O sea, no es algo que yo te diga, Haz esto, haz esta limpia, tómate estos jugos. No. desintoxícate. Nadie sabe. Ok, Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tener el menor contacto posible. ok. Ay, ya nos tenemos que ir. Esta plática ha estado muy interesante y podría seguir haciendo muchísimas preguntas. Estoy segura que muchos de ustedes también siguen con algunas dudas y qué podemos hacer para mejorar esto. Doctor, ¿nos podrías dar, no sé, si tus redes sociales o Sí, la información para que te Estoy contacten? en Instagram como @hormonas y neuronas. En Facebook, si alguien todavía usa Facebook, con mi nombre, Miguel Claro Ángel, que sí. doctor Miguel Ángel Guañeli, endocrinólogo pediatra. Y pues básicamente me pueden contactar. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo súper interesante. Y recuerden que a nosotros nos pueden contactar como @confidence to be me magazine. A mí me encuentran como @ode_ruiz. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Mua! Bye. Permiso de publicidad 2433000201B0336.